Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Eso, me gusta que empiecen así con una sonrisa. Es importante a veces en la vida sonreír, ¿ah? Y más cuando nosotros llevemos a cabo nuestra labor de ventas, ¿no? Siempre es agradable recibir una persona que sonríe, ¿no? No la cara de poto que tengo yo, disculpen la palabra, ¿no? La cara de poto que tengo yo, porque para ventas no puedo servir. Pero sí me gusta estudiar la parte técnica y enseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría que una linda dama como Annie, o otra damita como María del Pilar, o como Ivy, vengan y te vendan pues un seguro, ¿no? Riéndose, ¿no? Eso realmente es grato a la vista. Bueno, estimados alumnos, vamos a empezar, voy a dejar de tanta cháchara y nos vamos a ir directamente a lo que es lo que nos compete en esta semana. Estamos entrando a la semana 6, ¿no? Estamos entrando a la semana 6 y vamos a ver ahora lo que es relacionado al contrato de seguros, ¿ya? Esto también, así como la semana pasada, que estuvimos viendo nuevos conceptos, son puntos muy importantes que ustedes tienen que grabarse y fijarse en su memoria, en su cerebro, en su cabecita, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir primeramente, como siempre hacemos, confírmenme que están viendo, estamos en la semana 6, módulo 13, el contrato de seguro. ¿Conforme? ¿Todos lo ven? Conforme. Sí, conforme. Perfecto. Ok. Entonces, esta semana vamos a ver las bases legales, los principios jurídicos que se refieren al contrato de seguros, cuáles son las nociones fundamentales del derecho aplicado a seguros y cuáles son las características del contrato de seguros, ¿no? Pero primero veamos cuáles son las tareas de esta semana y qué cosa es lo que nos está proveyendo EVIS en esta semana. Tenemos el recurso principal, que es el contrato de seguro, que ya ustedes saben que lo tienen que leer, ¿ya? Es el principal documento con el cual le va a servir para realizar todas las tareas y, finalmente, el control de lectura final. Adicionalmente, tienen estos recursos que están en rojito y hablan de unas circulares, la ley del contrato de seguro, la 29946, que es la ley que versa sobre los seguros, ¿no? Luego tenemos el reglamento de pago de primas, reglamento de transparencia de información y contratación de seguros. Son documentos, reglamentos, lecturas, resoluciones y leyes sumamente importantes, ¿ya? Entonces, yo recomiendo nuevamente que lo hagan suyos. Lo bajan a su computador, a su laptop, y no solamente eso, deberían irlo guardando también en una USB o disco para que en el caso de que falle la PC o la laptop, no tengan problemas después de estar buscando toda esta información y terminen pidiéndole al cansado profesor que les pase nuevamente toda la información, ¿no? Entonces, curémonos en salud, como siempre dice, ¿no? Entonces eso es lo que nos provee EVIS en esta semana. Luego veamos las tareas. Son 4 tareas: la cafetería virtual, el foro de discusión, asignación, reflexión y por último el control de lectura. Veamos lo que pide la cafetería virtual. Siempre es importante que lean acuciosamente lo que pide cada una de ellas, ¿no? Acá dice, explique brevemente los conceptos: derecho, norma jurídica y disciplina jurídica. Ahí en el recurso del PDF esta semana ustedes lo van a poder encontrar, ¿no? Luego, el foro de discusión, que pide lo siguiente, dice: principio jurídico del contrato de seguros. Describa brevemente un principio jurídico del contrato de seguros y brinde una interpretación breve de la misma. Brinde también un ejemplo. No se olviden, chicos, de los ejemplos, por favor, ¿ya? Si veo el ejemplo, me voy a dar perfectamente cuenta que el alumno entendió. Si no veo el ejemplo, pues la calificación que van a tener no va a ser la misma, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Luego, la asignación dice, hay que hacer un resumen o un mapa conceptual que represente los conceptos del contrato de seguro, ¿no? Para el desarrollo de esta asignación, revise el contrato de seguros desarrollado en el recurso de lectura principal. Adicionalmente, pueden hacer investigación ahí, ¿no? En Google, ¿no? En San Google, pueden
hacer una, de repente, complementar, ¿no? Los conceptos que encuentran en la lectura principal del PDF y pueden enriquecer más su respuesta, ¿no? Eso es lo que pide la asignación. Y la reflexión dice que explique la diferencia entre reticencia o declaración inexacta con dolo o culpa inexcusable y reticencia y o declaración inexacta sin dolo o culpa inexcusable. Lo que siempre pido a mis alumnos es que identifiquen rápidamente la palabra dolo, ¿no? Y acuérdense que el dolo nunca va a estar cubierto en seguros, ¿ya? Entonces, lo que yo quisiera es poderles explicar, ¿no? Estas palabritas, y eso voy a tomarme el tiempo de podérselos decir, ¿no? ¿Qué cosa es el dolo, no? El dolo en seguros es aquella falsedad o acto fraudulento que comete un asegurado en relación a la información, ¿no?, que brinda durante la contratación o el desarrollo del contrato al asegurador o compañía de seguros, ¿no? En esta situación de dolo, la compañía de seguros queda eximida del compromiso de cobertura de riesgo contratado en la póliza. Un ejemplo de dolo en la contratación es que estás informando, estás tomando un seguro de vida, ¿no?, o un seguro de salud, y estás omitiendo, ¿no?, que tienes cálculos renales, ¿no? Esa con la intención de que te puedan cubrir esos cálculos renales. Sin embargo, tú ya tienes un diagnóstico, ya te fuiste a atender en una clínica y te dieron el resultado donde indican que tienes cálculos renales. Ese es al momento en que vas a contratar. Y otro sería que al momento de un siniestro, ¿no?, de repente te roban tu carro y te roban una llanta. Entonces por ahí no falta un diablito que te susurra al oído y te dice, oye, tú ya vas pagando 3 años tu seguro y nunca has presentado reclamo. Sácale las otras 3 llantas para que puedas cobrarle al seguro, ¿no? Lo que usualmente o a veces suele ocurrir. Entonces, esa presentación de esa situación fraudulenta hacia la compañía de seguros es ya un acto, ¿no?, de siniestro. Si por A o B motivo, ¿no?, la compañía de seguros llega a probar que el cliente o el asegurado está cometiendo un acto fraudulento, pues el siniestro no va a tener cobertura. Acuérdense que ahora por todos lados hay cámaras de vigilancia, ¿no? Ante un accidente, ante un robo, pues vas a tener que siempre tener presente ello, ¿ok? Y el otro punto es, ¿qué cosa es la culpa inexcusable, no? Culpa inexcusable es aquello a lo cual tú estás obligado a hacer y sin embargo no lo haces, ¿no? Por ejemplo, culpa inexcusable, podríamos hablar de una persona que se va a atender a un hospital, ¿no? Se pone en manos de un hospital y el hospital lo acepta, ¿no? Lo acepta y hay un médico que va a tratar la salud de esta persona, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, pues ese doctor, pese a los estudios que tiene, ¿no?, y en los cuales el paciente deposita su confianza, pues comete una mala praxis, ¿no? Como hemos visto muchas veces. Entonces, no puede ser, pues, que si este médico es un profesional que ha estudiado años, ¿no?, y un paciente es una persona X sin ningún conocimiento de medicina, confía en todo lo que le está prescribiendo este doctor y en la atención que le están dando en la institución sanitaria donde ha acudido, se pone en manos del doctor y el doctor comete de repente una negligencia, una impericia o una imprudencia. Entonces, esa situación se transforma en una culpa inexcusable. Igual también sería en el caso de un asegurado, ¿no? Si un asegurado tiene obligaciones dentro del contrato de seguro y no las cumple, pues eso es una culpa inexcusable. Por ejemplo, podría ser que te dicen que tienes que hacer la denuncia policial de un choque, ¿no?, de vehicular, máximo hasta en 3 horas. Y tú no haces la denuncia policial, obviamente, y después de 5 horas te presentas recién a la comisaría. Eso sería una culpa inexcusable, ¿no? Cuando estás obligado a hacer algo
y lo hiciste con algún tipo de intención, ¿ya? Esa es la culpa inexcusable. Y otra palabrita también que se escucha mucho en seguros es la reticencia, ¿no? ¿Qué cosa es reticencia? La reticencia viene de un vocablo latino, reticentia, ¿no? Y llegó a nuestro hablar hispano, ¿no? Español como reticencia, ¿no? Entonces, esto vendría a ser a la postura que puede adoptar una persona cuando solo dice una parte de todo lo que sabe, ¿no? Sobre un determinado asunto. Por ejemplo, un hombre joven habló con reticencia por temor a la represalia, ¿no? Por ejemplo, el entrenador del equipo siempre muestra reticencia a la hora de contar qué ocurre en el interior del vestuario, ¿no? O Martina contó con lujo de detalles y sin reticencia todo lo que vivió en el estudio de televisión. Un ejemplo más claro, supongamos que hay un jefe de gabinete, un primer ministro, ¿no? De nuestro país, sale de una reunión de ministros en la que participó el presidente y todos los ministros, y al ser abordado por los periodistas, él indica, ¿no? El jefe de gabinete no desea contar todo lo que aconteció en esa reunión, ya que hay cosas confidenciales como secretos de Estado que no se pueden develar. Por lo tanto, se expresa ante los medios de comunicación con reticencia, es decir, mencionando apenas algunos de los temas que se trataron sin dar demasiados detalles. Ahora, aplicándole en seguros, una reticencia podría ser que de repente tú eres fumador y al momento de tomar tu seguro de salud o de vida, pues omites ello, ¿no? Eres reticente en decir que eres fumador o un bebedor quizás no consuetudinario, pero sí social, ¿no? Que en cada oportunidad que tienes algún tipo de reunión, bebes y fumas, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que quiero a priori fijárselos en su memoria para que después podamos hablar más adelante de los mismos en esta alocución que vamos a tener en esta noche. Entonces, vamos a compartir lo que corresponde al, veamos un ratito por favor, quiero abrir el PDF para empezar a revisar. ¿Sí? Un momentito, por favor. Un momento. Lo que va a ser necesario que compre una nueva laptop. Quizás está quedando con poca memoria mi laptop. Bueno, ok. Entonces vamos a compartir. En esta semana, obviamente, seguimos viendo lo que es el contrato de seguro, ¿no? Sabemos que hay una gran base legal, que fue la primera que se emitió y habló algo relacionado a seguros, que es la ley 26702, que es también llamada la ley de todo el sistema financiero y de seguros y orgánica de la SBS. Esta ley, ¿no? Fue publicada el 9 de diciembre de 1996, ¿no? Y asignaba a la SBS pues la función de supervisar, ¿no? Y sancionar también todo el ambiente financiero de seguros y de la banca, ¿ya? Eh, Posteriormente, se emite el 27 de noviembre del 2012 la ley del contrato de seguro, que es la número 29946, que es la que habla específicamente de los seguros. Entonces, esa es la Biblia en la cual siempre se tiene que consultar todo lo concerniente a seguros, ¿ya?
Entonces, importante también saber que la ley es una norma especial que nosotros aplicamos para poder interpretar y resolver cuestiones jurídicas que se derivan de contratos de seguro, ¿no? La ley se tiene que aplicar a todas las clases de seguro, ¿no? Ya sea ramos de vida y generales, con la excepción de los seguros obligatorios, los seguros de cauciones y microseguros que tienen sus propias normas, ¿ya? En este caso también es aplicable para regular la relación entre la compañía y los clientes o consumidores, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, llamado también INDECOP, ¿no? También tomar nota de que prevalece la costumbre mercantil sobre cualquier sentido que se pretenda dar a las palabras. Antes que todo, te vuelvo a repetir que el contrato de seguros es un contrato de adhesión. Quiere decir que el asegurado se adhiere a todo el condicionado de la póliza, a todos los artículos, ¿no? No puede negociar, no tiene la capacidad de negociar las condiciones con la compañía de seguros. La compañía de seguros ya redactó los contratos, ya redactó las pólizas, y lo único que hace el asegurado es adherirse. Entonces, el contrato de seguros también tiene una naturaleza que es la consensual, y esto está dentro de lo que es el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Basta con solo el consentimiento de las partes, o sea, yo asegurado voy a la compañía de seguros y digo que quiero asegurar mi carro, y la compañía de seguros me dice que sí, que va a asegurar mi carro. Esa es una naturaleza consensual, porque los dos estamos manifestando el consentimiento de celebrar el contrato de seguro. Sin embargo, ¿no? Ambos podemos acordar posponer el inicio de esta cobertura, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se emita la póliza, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la compañía de seguros, voy con la intención de comprar una póliza, y la compañía de seguros, al verme llegar a sus oficinas, la intención de ellos es de venderme la póliza. Entonces, estamos juntando una necesidad con una oferta, ¿no? Renovación automática, eso también está dentro de lo que es el contrato de seguro, ¿no? Si la compañía de seguros incorpora modificaciones al contrato, ¿no? La compañía de seguros tiene que dar aviso por escrito al contratante con no menos de 45 días previos al vencimiento, y tiene que detallar cuáles son las modificaciones. El contratante va a tener un plazo no menor de 30 días antes del vencimiento del contrato para rechazar esta propuesta. Si se queda callado, es señal de aceptación. La compañía de seguros tiene que emitir la póliza con las modificaciones efectuadas en caracteres destacados. Ya pondrá, ve si lo pone color rojo, color negro, ¿no? En letras góticas, ya verá, pero tiene que resaltarse, o sea, tiene que diferenciarse de todo aquello que no se ha modificado. Acá entramos en conceptos importantes, ¿no? La nulidad del contrato de seguros. Reticencia o declaración inexacta con dolo o culpa inexcusable. Entonces quiere decir que el dolo, ya de por sí al escuchar la palabra dolo, tenemos que tomar en cuenta que esto quizás no sea materia de cobertura. Entonces dice acá, el contrato de seguro es nulo por reticencia y o declaración inexacta, y a veces les he explicado, de hechos que sean conocidos por el contratante o el asegurado, siempre que exista dolo, o sea, la intención de hacer un acto fraudulento, o culpa inexcusable, o sea, sabes que tienes que cumplir con una obligación y sin embargo no lo haces, ¿no? Y que sea debidamente probado por la compañía, o sea, tiene que probarse ese acto de dolo o culpa inexcusable, ¿no? Entonces, en este caso, la prima que se haya pagado será ganada por la compañía, o sea, se queda con la compañía de seguros, que podrá requerir a título indemnizatorio el pago de las primas acordadas para el primer año de contrato. Hay un plazo para comunicar la nulidad, y es de 30 días desde el momento en que se conoce la reticencia o declaración inexacta. Esta comunicación tiene que ser notificada por medio fehaciente, o sea, que tiene que ser hecha vía escrita, ¿no? Y a los correos o a la dirección o oficina del contratante y o a su asegurado, ¿no? Entonces, vamos a ver acá
un pequeño mapa, ¿no?, de nulidad del contrato de seguros. Dice, plazos para invocar la nulidad por reticencia y o declaración inexacta. Si se conoce la reticencia y o declaración inexacta antes del siniestro, el plazo para invocar la nulidad es de 30 días de conocido el hecho. Entonces tenemos acá un inicio de vigencia, un primer mes, un segundo mes, un tercer mes, ¿no? Entonces, inicia la vigencia, pasó un primer mes, y a mediados del primer mes y el segundo mes se conoce la reticencia o la declaración exacta que cometió el asegurado. A partir de ahí, hay un plazo de 30 días para invocar la nulidad. ¿Esto quién lo invoca? La compañía de seguros, ¿no? Y el siniestro, pues, ocurre posteriormente, ¿no? Entonces, esto ocurre antes de que se presente el siniestro, ¿no? 30 días. Luego tenemos, si se conoce la reticencia y o declaración inexacta y el siniestro se produce durante el plazo con el que se cuenta para poder invocar la nulidad, la compañía queda liberada de la prestación. Acá tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Inicio de la vigencia, primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿no? A mediados del primer mes y el segundo mes se conoce la reticencia y declaración inexacta y unos cuantos días más después ocurre el siniestro, ¿no? Entonces, reticencia y o declaración inexacta sin dolo o culpa inexcusable. Ojo, aquí es sin dolo o culpa inexcusable. Vamos a ver. Si se ha constatado antes del siniestro, ¿qué es lo que hace la compañía? Puede ajustar la prima o la cobertura, ¿no? La compañía igual tiene 30 días para comunicar el ajuste de prima y o cobertura desde el momento de conocido el hecho. El asegurado contratante tiene 10 días para aceptar o rechazar la propuesta. Si el asegurado no acepta y se vencen los 10 días para pronunciarse, la compañía de seguros puede resolver el contrato y tiene que comunicar al asegurado dentro de los siguientes 30 días. La compañía gana la prima de vengada a prorrata, o sea, lo que ha ocurrido hasta el momento en que se está invocando la nulidad del contrato de seguros. Si se constata después del siniestro, se reduce la indemnización en igual proporción a la diferencia entre prima convenida y la que resultaría aplicable. ¿Esto qué cosa quiere decir? Si yo ofrecí un riesgo a la compañía de seguros, ¿no? Pero no le conté, pues, por ejemplo, tomé mi seguro de vida y no informé, pues, que sufría de cálculos renales, ¿no? Entonces, o mejor dicho, no informé que soy fumador o tomador social, porque me pareció que no era importante. Además, en la solicitud quizás no lo ubiqué, no lo leí, lo pasé por alto, pero no tenía intención de dolo, ¿no? Ojo, esta es reticencia y declaración exacta sin dolo o culpa inexcusable, ¿ya? Entonces, en esa situación, la compañía de seguros me dice, pues si se constató antes del siniestro, la compañía me dice, mira, yo no sabía, pues, no informaste, ¿no? Que tú fumabas, que tú tomabas, y eso, pues, va a sufrir un recargo de la prima que tú me has pagado. Entonces, o me pagas la prima, el reajuste que te voy a hacer, o ya anulamos la póliza. Entonces, al asegurado se le comunica, tiene 10 días para aceptar la propuesta. Si en esos 10 días no se pronuncia, la compañía resuelve el contrato. Pero la compañía gana desde el inicio de la vigencia hasta la fecha en la cual se está anulando la póliza. Si se constata después del siniestro, pues ya hay un siniestro que está en curso, que se va a indemnizar. Entonces lo que hace la compañía es reducir el monto de la indemnización en la misma proporción que existía entre la prima convenida, ¿no?, la que se está cobrando, y la que hubiera resultado aplicable conociendo esa agravación de riesgo que era ser fumador o tomador social, ¿ya? No procede nulidad, revisión y resolución por reticencia y o declaración inexacta si a la firma de contrato la compañía conoce o debe conocer el estado del riesgo. Si la omisión o declaración inexacta no influyó en el siniestro ni en el monto de la indemnización. Si no se respondió a una pregunta expresa y pese a ello la compañía celebró el contrato.
o si la omisión o declaración inexacta disminuye el riesgo, ¿no? Si disminuye el riesgo, obviamente va a ser mejor para la compañía de seguros, porque la exposición a riesgo de un determinado bien que se asegura es en base a un análisis que se hace de riesgo, ¿no? Pero si ese bien está disminuyendo el riesgo al cual está expuesto, pues obviamente la compañía estaría cobrando prima de más, ¿no? Y lo que debería hacer la compañía es devolver la parte proporcional en la que se ha disminuido ese riesgo. A veces, lamentablemente, muchas compañías no quieren reconocer esto y mantienen la prima que se cobró originalmente. Ahora vamos a hablar de lo que es el pago de primas, ¿no? ¿Quién está obligado al pago de las primas? Es el contratante, ¿ya? Sin embargo, si hubiera una situación de siniestro, son solidarios con el asegurado y el beneficiario por la prima pendiente. La compañía de seguros no puede rechazar el pago de la prima ofrecida o efectuada por un tercero. El pago de la prima puede ser fraccionada o diferida, debiendo constar los plazos en el convenio de pago. Por ejemplo, en un seguro vehicular, ¿no? Yo estoy manejando, ¿no? Y me choca. Yo lamentablemente no tengo seguro porque mi carro es viejito, ¿no? Pero el que me choca, sí tiene su seguro. Pero, lamentablemente, esta persona me dice, justo me estaba yendo a pagar la cuota, ¿no? De mi seguro, y con el choque se me ha traspapelado, no sé, mi billetera, no tengo cómo pagarlo. Entonces, como veo que el choque es significativo, reparar mi carro me va a costar $1.500, y la cuota que este señor debía era $100, pues yo le puedo decir, siendo yo tercero, frente a su compañía, un momento, no te preocupes, yo voy a pagar, ¿cuánto es tu seguro? $120. Yo voy y pago a la compañía de seguros tu seguro. Dame tu número de póliza, al nombre de quién está, voy y pago. ¿Ya? Yo soy tercero que estoy yendo a pagar. ¿Por qué? Porque me va a beneficiar que el señor tenga al día las cuotas de su seguro, porque así su compañía de seguros me va a poder atender. ¿Se entendió esta parte? Confirmen, por favor, si es que se ha entendido esta parte, o si no, la repito nuevamente. Si se quedan callados, yo asumo que sí lo han entendido. ¿Correcto? Ok. Entonces, a ver, veamos por acá. Gracias, Ivy. Luego, existe también la compensación, ¿no? Cuando existe la falta de pago de prima, la compañía de seguros puede compensar, ¿no? Esa prima pendiente de pago con la misma póliza en la cual se esté atendiendo un siniestro, ¿no? Entonces, si está en curso un siniestro, ya está por indemnizarse, y sabemos que la póliza tiene una cuota pendiente de pago, lo que hace la compañía de seguros es deducir, ¿no?, de esta indemnización el monto de prima pendiente de pago y pagaría entonces la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía de seguros en esta situación? Está compensando con siniestros el pago de una prima pendiente. Situaciones de falta de pago de prima, ¿no? A partir de la fecha de vencimiento de la prima, ¿no?, 30 días después se inicia la suspensión automática, que previamente se tiene que haber comunicado al asegurado. A los 60 días después de la comunicación remitida al contratante, se resuelve el contrato, previa suspensión, ¿no? Antes se tiene que haber suspendido la cobertura. Y a los 90 días después del vencimiento de prima, el contrato queda extinguido. Este es un pequeño resumen de lo que pasa a los 30, 60 días y 90 días de haberse vencido una prima. Suspensión por falta de pago de prima. Acá tenemos otra vez nuestro cuadrito, ¿no? La suspensión opera una vez transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación. Para este efecto, la compañía tiene que comunicar previamente el incumplimiento del pago de la prima. Acá nuevamente, inicio de vigencia, primer mes, segundo mes, tercer mes.
En el segundo mes, no paga. Llega el tercer mes, pasan 30 días y se tiene que enviar una carta informándole del incumplimiento de pago y adicionalmente indicándole que se está iniciando la suspensión de la cobertura. ¿Ya? Si la compañía de seguros no cumple con esto, pues nosotros podemos pelearla. Por eso estas láminas tengan ustedes siempre a la mano. ¿Ya? Estas láminas del tema de falta de pago, ténganlas a la mano siempre, porque esto lo van a aplicar siempre en cualquier tipo de seguros. Luego, la rehabilitación de la póliza. Solamente se puede rehabilitar una póliza cuando la cobertura ha estado suspendida, ¿no? Y la rehabilitación se realiza hacia el futuro, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Y requiere que el contratante, ¿no?, pague totalmente las cuotas que hayan estado vencidas. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en el cual se canceló la obligación. Luego, resolución por falta de pago de prima. Estando en suspenso el contrato por falta de pago de prima, que es lo que acabamos de ver acá, solamente acá estamos extendiendo más el cuadrito, y lo hemos hecho un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, se considera resuelto contado 30 días desde que el contratante recibe tal comunicación. Entonces, tenemos acá inicio de vigencia, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. El segundo mes no se paga. Al tercer mes, la compañía de seguros envía la carta informando del incumplimiento de pago e informando también que se inicia la suspensión de cobertura. Entonces, a partir del día siguiente de iniciar la suspensión, ¿no?, la compañía puede comunicar por escrito su decisión ya de resolver el contrato y este se considerará resuelto a los 30 días contados desde que el contratante recibe la comunicación. Si se envía la comunicación el tercer mes, el cuarto mes ya la cobertura queda resuelta. ¿Ya? De acuerdo al nuevo reglamento de pago de primas, la carta previa que comunica la resolución tiene que señalar fecha en que se dio la suspensión de la cobertura, consecuencias de la comunicación que se está recibiendo, y es decir, que en 30 días se considera resuelto el contrato. Cuando la resolución se produce por falta de pago de prima, la compañía tiene derecho a su cobro, de acuerdo a la proporción de la prima correspondiente al periodo efectivamente cubierto, o sea, la parte prorrata. Comunicada la resolución al contratante, no se puede rehabilitar la cobertura. Solo se rehabilita cuando la cobertura ha sido suspendida, pero cuando ha sido resuelta ya es imposible rehabilitar la cobertura. Extinción por falta de pago de prima. En esta situación es la extrema, ¿no? Cuando la empresa de seguros, obviamente, no reclame el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes del vencimiento del plazo, se tiene por extinguido el contrato. ¿Qué sucede? La aseguradora tiene el derecho al cobro de la prima devengada, o sea, al cobro de la prima que ya transcurrió, ¿no? Entonces, se cobra a prorrata. ¿Cuáles son los contenidos que deben observarse en una póliza, no? Las pólizas, de acuerdo a lo que ha sido regulado, deben presentar lo siguiente, ¿no? Los criterios y procedimientos para actualización de primas en los seguros de salud y asistencia médica. Criterios para la actualización de la suma asegurada y cómo evolucionan estas. Tiene que presentar también el registro del corredor y la comisión que está ganando, y si hay criterios de entrega de bonos, los premios y beneficios que pueda recibir. También la comisión por venta a través de banca, seguros y comercializadores. En el caso del fraccionamiento de la prima, la indicación de la tasa de costo efectivo anual aplicable, o llamado también TCEA, y la prima comercial, que es la que está a cargo del agenciamiento y por contratación de promotores o comercializadores. Propuestas y pólizas.
El asegurado, ¿no? Al momento que recibe la póliza, tiene 30 días, la propuesta o la póliza, ¿no? Tiene 30 días para observar su contenido, difiere de la propuesta formulada. De no observarla en ese plazo, se da por aceptado que el asegurado está conforme con esa póliza. La compañía de seguros, en documento adicional y distinto a la póliza, tiene que poner de manera detallada y expresa al contratante que existen diferencias con la propuesta ofertada, así como el plazo que tiene para reclamar por dicha diferencia. Frente a diferencias entre la póliza y la publicidad, prevalecen las condiciones más favorables al asegurado. Cambio de condiciones durante la vigencia. Los cambios en las condiciones de contratación deben ser aprobados previamente y por escrito por el contratante. La compañía deberá comunicar la propuesta de modificación brindándole 30 días al contratante para su aceptación o rechazo. En caso de rechazo de la propuesta, el contrato se tiene que seguir rigiendo en las condiciones que fueron pactadas originalmente. ¿Cuáles son los documentos entregables? ¿Cuál es el documento entregable que da la compañía de seguros, ¿no? Que supuestamente son los documentos que representan la póliza, ¿no? Son las declaraciones formuladas para la celebración del contrato, ¿no? Las solicitudes, el informe de inspección de riesgos, que ha efectuado un perito a solicitud de la compañía de seguros, y la póliza con una adicional a la que se ha emitido, ¿no? La compañía puede establecer el pago de una tasa por los gastos para la entrega también de estos documentos. ¿Qué cosa es la cobertura provisional? ¿No? Las compañías de seguros solamente pueden emitir coberturas provisionales, nadie más. Entonces, estas son unas notas, ¿no? Que pueden tener una vigencia máxima de hasta 30 días y que también pueden ser prorrogables en tanto se va emitiendo la póliza definitiva de seguros. La cobertura provisional se sujeta a las mismas condiciones en coberturas y exclusiones que van a salir impresas en la póliza a emitirse, salvo que se haya pactado lo contrario. Si no se especifica, las condiciones de la cobertura provisional se sujetarán a las condiciones del modelo de póliza registrado en la SBS correspondiente al mismo ramo, cobertura, modalidad y tipo de riesgo. En la póliza también existe el derecho de arrepentimiento, ¿no? Este derecho se aplica para casos de pólizas contratadas en la oferta de seguros fuera de locales comerciales de las compañías o a través de promotores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el tomador de seguro puede resolver el contrato sin expresión de causa. O sea, no tiene por qué decirle a la compañía cuál es el motivo por el cual está resolviendo el contrato, ¿no? Esto tiene que ser, obviamente, dentro de los 15 días de recibir la póliza o la nota de cobertura provisional. Si hizo pago de prima, se tiene que devolver la prima pagada. Se deberá entregar información por escrito al potencial tomador de seguro sobre este derecho, ¿ya? Todas las pólizas tienen que tener inserta el derecho de arrepentimiento. Agravación del riesgo. El asegurado contratante tiene que informar los hechos que agravan el riesgo y que de haber sido conocidos por la compañía de seguros de manera oportuna, esta hubiera sido reticente en contratar, ¿no? el seguro o lo hubiera hecho en otras condiciones quizás más onerosas, ¿no? Entonces, la compañía tiene 15 días de conocida la agravación para o mantener las condiciones o modificarlas o resolver el contrato. Y este último derecho caduca, ¿no? En caso de siniestro, si el asegurado no informó la agravación antes del siniestro, la compañía se libera de responsabilidad, salvo A, que el asegurado contratante omitió informar sin culpa inexcusable. B, que la agravación no influya en el siniestro ni en la indemnización. C, que la compañía conocía la agravación al momento que el asegurado tuvo que haber informado, ¿no?
Para ello la compañía pues usa una solicitud de seguros y hace una inspección del riesgo. El aviso del siniestro. En caso el asegurado no cumpliera con comunicar el siniestro dentro de los plazos establecidos por la SBS, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Si es por culpa leve, la indemnización se reduce, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Si es por culpa inexcusable, se pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Y si es por dolo, obviamente, se pierde el derecho a ser indemnizado. El siniestro lo puede comunicar el contratante, asegurado, beneficiario y cualquier tercero. Y también hay siniestros en los cuales se llama de conocimiento público. Por ejemplo, fue de público conocimiento el derrame de petróleo que ocurrió pues por culpa de esta compañía, ¿no? De una compañía importadora de petróleo que sufrieron nuestras playas, nuestro litoral en la parte de la Pampilla, en la refinería, ¿no? También fue de conocimiento público el siniestro de este tanque de gas que explosionó pues en Vía El Salvador, ¿no? Entonces, si la compañía de seguros que tiene asegurado ese camión que explotó argumentara que no tomó conocimiento de ello y que el asegurado tenía que haber declarado, pues ahí está. Está la televisión, están los medios de comunicación que dieron amplia, ¿no? Propaganda sobre este hecho. Entonces, esos son hechos de conocimiento público. O también puede ser pues el hecho de un terremoto, ¿no? Terremoto obviamente todo el mundo lo va a sentir. Luego, si no se informa el siniestro, pero se demuestra que la compañía ha tenido conocimiento por otros medios, se tiene que pagar. María del Pilar, dime. En lo que usted está diciendo, en el ejemplo que puso, por ejemplo, eso del petróleo, o el caso que puso el tema de combustible, del gas, ¿no? En ese caso sería lo que indica usted de culpa inexcusable. Culpa inexcusable. No es culpa inexcusable porque en ese caso, yo tengo conocimiento que el asegurado cumplió con reportar el hecho, si bien es cierto, un poco tarde, pero, como voy a repetir, la televisión fue la primera que empezó a dar visos sobre ese siniestro que había ocurrido, ¿no? Entonces, la compañía de seguros no puede ahí objetar, ¿no? Que el asegurado ha incurrido pues en demora, porque fue, ¿no? A voz populi, ¿no? Todo el mundo vio por la televisión lo que ocurría en ese derrame, ¿no? Claro, Si bien pero es eso cierto, no lo contó él, ¿no? No lo dijo la empresa y lo dijeron los medios. claro, pero la Salvo empresa posteriormente sí lo notificó. La empresa posteriormente sí lo notificó, ¿no? Ahora, si no hubiera habido esa propagación por los medios públicos, ahí sí hubiera habido culpa inexcusable. ¿Ya? ya, sino ¿Correcto? que en la última diapositiva, en el cuadrito que pone usted, ahí hay los tres, ¿no? Y ahí decía, yo la entendí esa parte de culpa inexcusable, pero ahí decía, salvo que, entonces entiendo ese salvo, ¿no? Que por otros medios se enteren, ¿no? Acá ahí está en ese cuadrito que Dice, dice culpa en culpa inexcusable. leve se reduce la indemnización salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. ¿Ya? Una culpa leve, pues, que no es culpa inexcusable. Una culpa inexcusable es aquello que tú estás obligado a hacer y sin embargo a sabiendas no lo haces, ¿no? La culpa leve es una culpa leve, es prácticamente salvable, ¿no? Si es culpa inexcusable, se pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. O sea, igual la falta de aviso, ¿no? No influyó en que el siniestro haya ocurrido, ¿no? Y por último tenemos el dolo, que es en donde sí, vuelvo a repetir, se pierde el derecho a toda indemnización. ¿Ya? La compañía
voy a acá. La compañía se libera de la obligación de cubrir el siniestro si se comprueba que el asegurado actúa fraudulentamente, exagera los daños o utiliza medios falsos para probarlos. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de aviso de siniestros en los diferentes seguros, ¿no? En los seguros patrimoniales, ¿no?, tenemos hasta 3 días. En los seguros personales tenemos hasta 7 días. Y exclusivamente en vehículos y transportes se tiene que hacer en el más breve plazo posible. Y el Reglamento Nacional de Tránsito indica que toda persona que haya cometido un accidente de tránsito tiene que acercarse a la comisaría a más tardar dentro de las 3 horas siguientes a la que ocurrió el evento. ¿Por qué? Porque el chofer que interviene en un accidente va a tener que ser sometido a un dosaje etílico. Y se considera, pues, que en 3 horas la evaporación de alcohol en la sangre puede ser suficientemente para que baje un grado sensible, ¿no? Y no le permita, pues, a la compañía realmente evaluar en qué grado alcohólico se encontraba al momento del siniestro, ¿ya? El ajustador, acuérdense que el ajustador es aquel que interviene para los seguros patrimoniales, ¿ya? No interviene en vehículos, porque ese perito que va al taller es un asalariado de la compañía de seguro, no es un ajustador. Tengan eso siempre presente. El ajustador es aquel que aparece en esa terna, ¿no?, de ajustadores que da la compañía de seguros en los seguros de incendio, en seguros de robo, ramos técnicos, etc. Entonces, el ajustador será nombrado de acuerdo o en acuerdo con el asegurado, a quien se le propondrá una terna para su elección. No podrá ser designado ajustador quien esté vinculado, tuviera interés o sea familiar del contratante, asegurado o corredor de seguros. Tanto la compañía de seguros como el ajustador designado, dentro del plazo de 3 días, pueden solicitar ampliación de plazo ante la SBS. El informe de ajuste, que es el documento final que entrega el ajustador, no es vinculante para las partes, ¿no? Y tiene que ser entregado simultáneamente al asegurado y a la compañía de seguros. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que o la compañía de seguros o el asegurado no están obligados a aceptar. Si el asegurado lo acepta, sí, la compañía de seguros tiene la obligación de pagar, ¿no? Pero si el asegurado lo observa, también podría darse el caso de que la compañía de seguros lo observe, entonces podrían ambos estar buscando que intervenga otro ajustador, ¿ya? Entonces se tendría que nombrar un segundo ajustador para que vuelva a evaluar el siniestro. En caso de rechazo del siniestro, se tiene que comunicar por escrito al asegurado con copia al corredor de seguros. Entonces la prescripción, ¿no? En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce la existencia de esta cobertura. A veces hay beneficiarios que no tenían conocimiento de la existencia de esto, ¿no? Su pariente de repente tomó la póliza y no le informó que es beneficiario. Entonces, las acciones fundadas en el contrato de seguros prescriben a los 10 años de ocurrido el siniestro. O sea, hay un plazo hasta 10 años para que el beneficiario tome conocimiento de la existencia de la cobertura y pueda efectuar el reclamo. En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Adicionalmente, ahora hay un registro que está en la SBS de pólizas de seguros personales y de seguros de vida, a los cuales se puede ingresar si es que tenemos sospecha de que un familiar cercano haya tenido, pues, algún tipo de póliza de esta magnitud. Acá tenemos unas resoluciones que son referidas al contrato de seguros. Y ahora vamos a ver lo que son las nociones fundamentales del derecho aplicado a seguros, ¿no? La palabra derecho significa
manera o forma habitual de guiar, conducir o gobernar. Y la palabra latina justicia tiene diversos orígenes como gobernar, ordenar, mandar, proteger y unir. A través de estas fuentes podemos destacar un tema en común que es gobernar, ordenar, mandar, dirigir, que también a su vez es ayudar y proteger, ¿no? Puesto que tal es el fin del gobierno del mandato. Además, gobierno significa orden que vincula la voluntad de quien obedece a la del que manda. De allí la parte etimológica que señalamos, ¿no? Así, de esta manera, destacamos como significado de la palabra derecho la idea de rectitud en la conducta humana por su sometimiento a normas o a leyes. Podría definirse entonces el derecho como la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. El derecho, como la moral, la ciencia, el arte, la técnica, la religiosidad, pertenece al mundo del hombre. La conducta del hombre reviste en formas: conducta religiosa, conducta moral, conducta jurídica, conducta social. Estas diversas formas de la actividad consciente y libre se encausan por otras tantas clases de normas, religiosas, morales, jurídicas, sociales. Entonces es así que el derecho también se entiende como un conjunto de normas jurídicas. Su fin es buscar el cumplimiento de algo. A diferencia de las normas sociales o morales, tienen un elemento diferencial que es la coacción, ¿no? Derecho y norma se presentan como dos conceptos inseparables. El derecho es un sistema de normas y la norma el modo como se concibe y expresa el derecho. Por otro lado, las disciplinas jurídicas estudian el sentido y campo de aplicación de las normas. De aquí se desprende, pues, la importancia del problema. ¿Cuáles son los componentes de la norma jurídica? El sujeto, el objeto, la relación jurídica, la sanción y la coercibilidad. El sujeto, ¿no? La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denominan sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular del derecho, sobre el otro reposa la obligación. Pueden ser sujetos de derecho las personas individuales y las personas colectivas. Es sujeto individual el hombre considerado en sí mismo como persona. Son sujetos colectivos determinadas agrupaciones de personas a las que el derecho atribuye ese carácter. Objeto, en términos generales, significa el fin que persigue el derecho o uno de los elementos de la relación jurídica. La relación jurídica es el concepto jurídico fundamental porque el derecho es relación bilateral de la conducta humana. Es la relación que se establece entre los sujetos y el objeto de la norma. Sanción es la consecuencia que trae si es que violamos la norma. Es la consecuencia por la infracción de los deberes que las normas nos imponen. Y la coercibilidad es el poder que tiene el Estado para obligarnos al cumplimiento de la norma. Es la posibilidad, ¿no?, que pueden emplear la fuerza para que se cumplan las normas. Entonces, veamos la diferencia entre derecho público y derecho privado. Aunque se dice que el derecho es uno solo, pero se han establecido divisiones y subdimensiones fundadas en razones de sistemática, ¿no? Entonces, como sustantivo define los derechos y lo refiere al hombre como sujeto de ellos. Tenemos el derecho público interno, el constitucional, administrativo, tributario, penal. Tenemos el derecho público externo, que es el derecho internacional y público. Tenemos también el derecho privado, que es el civil, comercial, donde está inmerso el seguro, minero, rural, aeronáutico, internacional. Y como adjetivo se define como un conjunto de normas que apuntan a la realización del derecho sustancial. Entonces tenemos el derecho procesal civil, el derecho procesal penal y procedimientos privativos de trabajo, agrario y justicia militar. Si se toma como criterio el fin que persigue la norma desde el punto de vista sustancial, el derecho público es el que afecta al interés de todos, o sea, de la comunidad, y el derecho privado, el que afecta el interés de los particulares, o sea, de cada uno de nosotros, ¿no?, específicamente hablando. En la esfera del derecho privado, las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones dentro de límites muy generales. En cambio, en la esfera del derecho público, la voluntad de las partes no puede derogar la norma. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿No? Existen varias, ¿no?
Tenemos el derecho escrito, que se basa en las leyes, en los decretos supremos, decretos, leyes, resoluciones, etc. También en la costumbre, ¿no? Que es la reiteración de un mismo acto. O sea, se llama también, se podría llamar casi muy parecido a lo que es la jurisprudencia, ¿no? Que está contenida en los fallos que han hecho los tribunales. En este caso, la jurisprudencia tiene en todos los países del mundo la fuerza de la ley, pero tiene que ser uniforme. En Argentina, Estados Unidos y algunos otros países, los fallos constituyen jurisprudencia firme. Lamentablemente en nuestro país no siempre es así. Doctrina, en la que está constituida por los escritos y opiniones de los juristas, ¿no? Que son las eminencias y que son las fuentes supletorias, ¿no? Como fuentes del derecho. Los principios generales del derecho, constituido por las bases fundamentales del derecho, que está basado en los principios de la equidad, ¿no? Y tratados o convenciones internacionales que vendría a ser una fuente externa de referencia. Como sabemos, el contrato de seguros, como todos los demás contratos, engendra derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, o sea, entre la compañía de seguros, el asegurado y el contratante. El contrato es una fuente de obligaciones, ¿no? Aunque a veces no todas las obligaciones surgen de estos contratos. La base y el fundamento sobre el que reposa todo contrato es el acuerdo de voluntades, o sea, la consensualidad, el consentimiento de las partes. Este es un requisito primordial. El rasgo característico del contrato es el que es un acuerdo de voluntades libremente expresado sin reservas. La autonomía de la voluntad y la libre facultad de los particulares para celebrar cualquier contrato, determinando su contenido, su duración, sus efectos. Las partes tienen la más franca libertad de pactar lo que convenga a sus intereses sin más limitaciones que las que alcanza todo acto jurídico. La ley solo se aplicará en el silencio del contrato. Bueno, estimados alumnos, hemos estado viendo un poco de temas legales, ¿no? En la siguiente clase continuaremos con una revisión rápida de este recurso. Si hubiese alguna consulta que deseen efectuarme, ¿no? Para proceder a despedirme de cada uno de ustedes. ¿Alguna consulta? María Pilar, ¿has levantado la mano? Sí. Una consulta solo para confirmar. Usted habló sobre el derecho de arrepentimiento. Indicó que se tiene 15 días de firmado el contrato. Entiendo que estos 15 días es para el tema que usted explicó para poder devolver la prima. Pero en el caso que pasen los 15 días y uno se arrepiente, entiendo que, o sea, igual te puedes arrepentir, pero ya no habrá la devolución de la prima. A ver, el derecho de arrepentimiento tiene un plazo. Y ese plazo son los 15 días, ¿no? Después de ello, si ya pasan, ya no es derecho de arrepentimiento, sino tu voluntad de ya no continuar con el seguro. Ya no se le puede llamar derecho a arrepentimiento. Si tú optas por ese derecho a arrepentimiento, esos primeros 15 días se llama derecho a arrepentimiento. Y puedes exigir a la compañía, si es que has pagado la prima, que te la devuelva. ¿Ya? Si pasa ese plazo, ya no es derecho a arrepentimiento. Será pues la voluntad de explicarle a la compañía por qué motivo vas a anular la póliza, ¿no? De repente el cliente desistió y tú como corredor de seguros tienes que justificar la anulación, pues si tú ya cobraste una comisión, pues viene la contraparte, ¿no? Te van a cargar la comisión en tu estado de cuenta. O sea, lo que ganaste lo van a estornar. ¿Correcto? Ingrid, Ivy, Ani, ¿alguna consulta? Todo bien, profe. No, profesor, gracias. Pura risa eres, Ani. Ivy, está calladita. No, tampoco ninguna consulta. ¿Sí? Ok. Revisen, por favor, su recurso. Dense un tiempo para hacer las tareas. No se atrasen, por favor, ¿ya? Ok, Ingrid, María del Pilar, Ivy, Ani, Humberto ya se retiró, me dijo que estaba un poquito apuradito. Les agradezco su atención. Me despido de ustedes. Cuídense mucho, cuídense en familia.
Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches noches a con todos. todo. Cuídense. Buenas noches.